buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Hoy estamos de celebración porque es nuestro primer culto del año, así que te invitamos a que le des like y compartas para que sea de bendición a otras personas. Y si es la primera vez que te conectas, te damos la bienvenida a nuestra familia, así que puedes comentar para poder saludarte. Que Dios les continúe bendiciendo y que puedan disfrutar de nuestra programación. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente, vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. La 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 la, rendido a ti yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente, vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. La 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 la, rendido a ti yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente, en ti vivo estoy. Rendido a ti yo libre soy. Rendido a ti, oh, yo libre soy. La 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 la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Juntos hoy cantamos como hermanos, nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada
mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno,
amigo fiel. Buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana estaremos orando por nuestra hermana Belkis, que estará llevando la palabra en esta mañana para que el Señor, ¿verdad?, la use y nuestras vidas sean ministradas. Señor, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y de poder conectarnos, Señor, aún en la distancia. Podernos reunir desde nuestros hogares en familia, Señor. Confiamos que en esta mañana, Señor, nuestras vidas serán ministradas, Señor, por la palabra que ya tú has puesto en el corazón de Belkis. Te pedimos que todas las personas que vean esta grabación más adelante, este servicio, puedan ser ministrados igualmente. Hemos orado en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Qué bueno es comenzar otro año más. Estamos en nuestro primer domingo del 2021 y muchos pensamos que definitivamente no lo íbamos a lograr. Cada vez que comienza un año se hacen resoluciones, hay tiempo para pensar, para hacer un análisis. Muchos establecen que un nuevo año es como tener una página en blanco. Otros simplemente dicen, no hay nada diferente en comenzar otro año. Así que siguen su vida como que no hay otro comienzo. Sin embargo, muchos sí lo tomamos como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y me parece que el 2021 definitivamente es una nueva oportunidad. Sin embargo, puede ser que comience con la duda si esto será tal cual el 2020. Si realmente quiero recibir este 2021 porque el 2020 comenzó desde su primer mes sorprendiéndonos con cosas que jamás pensamos que nos iban a tocar. Pero también podemos decir que el 2020 lo pasamos en el hueco de la mano de Dios. Yo puedo decir que el 2020 fue un año donde vi el sustento de Dios en todas las áreas de mi vida. Y quisiera invitarte a que puedas reflexionar. Hoy, primer domingo del 2021. ¿Qué cosas agradeces? ¿Por qué cosas puedes decir, Dios, tú has sido bueno? Tú has sido grande, tú has sido un Dios justo. A pesar de que el 2020 trajo pandemia que aún no ha culminado, si me estás viendo, me estás escuchando, implica que todavía hay salud. Estoy aquí parada, disfruto de salud. Tengo la oportunidad de caminar, tengo la oportunidad de estar con mis seres queridos. Aunque el 2020 puede haber marcado y dejado a alguno de nuestros seres queridos atrás con su partida a morar con el Señor, hay otros de los cuales todavía disfruto y puedo agradecer por aquellos que ya no están el tiempo que los disfruté. En mi casa el COVID tocó las puertas también. Y recuerdo que ante la noticia de hay COVID, entra definitivamente el pánico, entra el temor. Uno no sabe qué esperar. Y cuando el COVID tocó las puertas de casa, tuvimos ambos. Tuvimos a mi esposo totalmente asintomático, con 1 mes y pico de COVID en la incertidumbre de en algún momento habrá un síntoma. Por otro lado, tuvimos a mi suegro, que tristemente partió con el Señor. Pero en todo el proceso, nosotros podemos decir que la mano de Dios ha estado, estuvo y sabemos que estará con nosotros. Así que vamos hacia el 2021. No solo con la expectativa de qué sucederá, sino con planes de qué vamos a hacer. Pero sobre todas las cosas, yo quiero que puedas en este domingo hacer un alto y que trabajemos esta pregunta que es el tema de mi mensaje. ¿Cuán grande es tu Dios? Y quiero que lo tomes como pregunta. ¿Cuán grande es tu Dios? Que puedas reflexionar por un momento. ¿Cuán grande es tu Dios? Y te voy a invitar a que busques en la palabra una historia muy conocida. Hace poco tuve la oportunidad de compartir esta historia con las mujeres de la iglesia, pero le dimos otro punto de vista a nuestra historia. Y hoy
yo quiero volver a utilizar la historia, pero quiero que tengamos otro ángulo de esta historia. Yo te voy a invitar que vayas a Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, los versos del 22 al 36, hay una historia maravillosa que nos las enseñan desde que estamos niños en nuestra escuela bíblica. Yo me voy a concentrar en los versos del 26 al 30, pero voy a leer toda la historia para aquellos que tal vez nunca la hayan escuchado. Y Mateo capítulo 14, de los versos 22 en adelante, dice: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeado por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si tú eres, respondió Pedro, mándame a que vaya sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Leemos esta escritura y podemos transportarnos a esta historia. Usted puede estar imaginando en su mente la escena. Y ahora vamos a ver qué otra enseñanza nos puede traer esta historia maravillosa de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en las escrituras y qué cosas recurrentemente nos está enviando a hacer la escritura, podemos pensar que es amar más, que la Biblia habla de amar más. Tal vez pensamos que puede ser sobre el orgullo, ser más humilde. Pudiésemos pensar que es caminar íntegramente o la pureza sexual. Sin embargo, el mandato que más ocurre en la Escritura es el no temas. No tengas miedo. La Escritura da este mandato una y otra vez. Se han hecho distintos estudios y hay algunos que entienden que hay 366 versos que hablan, o sea, 366 veces que menciona la palabra no temas en la Escritura, no tengas miedo. Se dice que estas 366 veces que dice no temas, no solamente cubre todo el año, sino que tiene una adicional para el año bisiesto. Y usted puede leer en las Escrituras distintas ocasiones en que vemos el no temas. Y cuando pensamos en esto, de por qué específicamente se habla sobre el temor, ¿será que el Señor nos está invitando a hacer algo que de cualquier manera nos va a provocar temor? ¿O será porque el temor es una razón que nos invita o que nos tienta a evitar hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Piensa en eso. La realidad es que el temor está una y otra vez en la palabra. El temor es algo que nos invade y que cuando llega nos paraliza. Cuando sentimos temor, vemos las cosas distorsionadas. El temor ha sido algo que
ha estado en mi vida y con lo cual he batallado. Mi hijo me dice, mami, estamos venciendo el temor. Cuando algo ocurre, él trae, estoy venciendo tal o X temor. Y lo trabaja también conmigo porque siempre lo he dicho y aquí en la iglesia lo conocen. Ha sido una de mis fuertes batallas, el temor. Yo lo he dicho, temor aún a los animales, le tenía mucho temor. Hoy tenemos un miembro de la familia, mi hijo de 4 patas, y eso ha sido superado. El temor a distintas cosas, pero sobre todo ese temor a hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Ese temor de realmente este es el camino que debo seguir. En esta historia hay 2 participaciones del temor, donde el temor es protagonista. Primero, los discípulos. Ellos no entendieron que Jesús estaba con ellos en la tormenta. Cuando están en medio de la crisis, que piensan que no van a sobrevivir a la tormenta que está ocurriendo, dice la Escritura que ellos ven un fantasma, no reconocen que es la figura de Jesús. Así que hay miedo y tiene que el Señor decirle en el verso 27 de la Escritura, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Así que en esta Escritura, la primera participación de ese temor es cuando ellos piensan que es un fantasma. Y aquí se materializa las palabras de Isaías en el capítulo 43, los versos del 1 al 3, donde dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que ante ese miedo de no saber quién es en medio de la tormenta, quien está tomando un papel protagónico, aparece el yo soy. En nuestros temores, el yo soy está presente. El temor vuelve a aparecer en esta historia cuando un discípulo queda de pie junto a la barca, junto al borde de la barca. Jesús está de pie sobre el agua y le tiende la mano y le dice, ven. Obviamente, Pedro, antes de lanzarse a esta gran aventura, preguntó y dijo, déjame estar seguro, si eres tú, manda que yo vaya. Él dijo, no me voy a lanzar a las aguas así porque sí. Así que Jesús le dice, ven. La confianza de Pedro le dice, salta. El temor está ahí y le dice, no lo hagas, no lo hagas. Pedro salta y por un breve tiempo todo iba muy bien. Pedro está caminando sobre el agua. La aventura más maravillosa de la vida, se atrevió a hacerlo. Y usted imagine caminar sobre el agua. Para aquellos que vieron la película de La Cabaña, hay un momento donde el protagonista está allí con el hijo, ¿verdad? Está en el proceso de la pérdida de su hija, y está en ese proceso de sanar y hay un momento donde se da el caminar sobre el agua, ¿verdad? Y es lo más cerca que uno vuelve a imaginárselo, cómo sería ese proceso de poner los pies y quedar sobre el agua. Cuando Pedro está ahí, aparece el temor. Y cuando el temor aparece, Pedro siente el viento. El viento no había dejado de soplar. Cuando Jesús apareció, la tormenta no se calmó de inmediato.
Y Pedro saca sus pies de la barca en medio de la tormenta. Así que la respuesta a sentir el viento y la tormenta fue ceder al temor. Perdió la confianza en cuán grande es su Dios. A veces no queremos volver a mencionar el 2020, pero estamos en esta raya de haber comenzado el 2021. Y créame que los vientos han soplado fuerte en el 2020. Este 2021 definitivamente ha comenzado todavía con los vientos y la tormenta levantada. Y el temor puede haberse apoderado de nuestras vidas al llevarnos a ansiedad, a convertir ese miedo en una ansiedad que está dominando mi vida. Y cuando eso comienza a suceder, puede que haya desenfocado mi mirada y en vez de estar viendo a quien me dice ven, he estado escuchando el viento levantarse. He estado escuchando la tormenta y entonces he desenfocado mi vista de Dios. Por eso la prédica se llama ¿Cuán grande es tu Dios? Reevaluemos cuán grande es nuestro Dios en medio de esta tormenta. Y Pedro comienza a hundirse. Estás hundido en tu propia ansiedad y preocupación. Has comenzado el 2021 lleno de temor, llena de preocupación, con una ansiedad que te tiene encerrada en tu casa y no te deja moverte, o sí te estás moviendo, pero estás en un automático que no estás haciendo otra cosa que existir. El temor perturba el desarrollo de la fe y se convierte en el obstáculo más grande para confiar y obedecer a Dios. Es importante que puedas entender esto. El temor perturba el desarrollo de tu fe y se convierte en el obstáculo más grande para confiar y obedecer a Dios. Y el evento del temor es que hay ocasiones que este temor puede ser esporádico, pero hay momentos donde el temor se convierte en algo habitual. Y médicamente estamos hablando de ansiedad, depresión, estamos hablando de trastornos de ansiedad. La distinción tradicional es que el temor tiene una fuente externa, mientras que la preocupación se produce internamente. Ambos producen la misma respuesta física. Cuando hablamos de la preocupación, usted imagine que desempaca las maletas y firma un contrato de renta a largo plazo. No se va por iniciativa propia, tiene que ser desalojada. Si tienes la preocupación y el temor alojada en tu interior, está ahí, está dominando tu vida, hoy quiero que sepas y evalúes cuán grande es tu Dios. Cuando vivimos invadidos por el temor crónico, el costo es altísimo. Y hay 4 cosas que quiero compartir contigo que ocurre cuando el temor está dominando tu vida. Número 1, pérdida del destino. Cuando tienes miedo, no te atreves a hacer nada. Cuando hay temor, jamás vas a experimentar el potencial que Dios te ha dado. El crecimiento siempre implica riesgos y esto siempre implica temor. Así que tomar el destino y decidir que voy a hacer lo que Dios ha dicho que vaya a hacer, tiene un paquete donde el temor va a estar presente. La diferencia es si yo me atrevo a salir o no de la barca y caminar.
siempre va a haber viento, siempre va a haber tempestad. Pero debo decidir si el temor me va a arrebatar el destino que Dios ha diseñado para mí. Si el temor se va a apoderar de esto que Dios lleva por mucho tiempo insistiendo en que yo puedo hacer. Y créame, no es fácil. Sabemos que nos da temor a si voy a fracasar. Está el temor en si fracaso, pero a veces también está el temor en qué pasará cuando triunfe, cuando lo haga. Así que el temor hace que pierdas tu destino. El temor hace que pierdas el gozo. El temor destruye el gozo. Piensas en que lo pudiera pasar, es ese futuro pesimista y negativo. Y la mayoría de las cosas a veces ni siquiera pasan. Tenemos tanto miedo que no nos podemos disfrutar la vida. En definitivo, tenemos que ser cautelosos. No implica que porque nosotros vamos a decir, porque yo tengo un Dios tan grande, en medio de esta pandemia salgo, no me cuido, no uso mascarillas, no, porque mi Dios me va a librar de esto. Estamos en este mundo y nuestra salud está en este mundo y podemos ser contagiados. Pero eso no implica que yo me voy a encerrar en un cuarto en mi casa y que no voy a hacer nada. Debo aprender a tomar mis precauciones. Debo aprender a vivir con esto. Porque si no, estoy perdiendo el gozo. Y no solamente se refiere a un gozo en esta situación y tormenta, al gozo de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que dentro de tu destino está el poder adorar a Dios a través de tu cántico y no te atreves, tienes miedo. Dices, ay, es que no canto tan bien, es que si a la gente no le gusta, lo piensas tanto. Y entonces dejas de disfrutar el don que Dios te ha dado. No lo estás disfrutando y jamás te convertirás en ese adorador o adoradora que Dios ha seleccionado que tú vas a ser. Porque tienes temor. El temor, número 3, causa pérdida de la intimidad auténtica. Cuando tenemos miedo, no hay intimidad auténtica con nuestro Dios. Si usted va a la palabra en Génesis, cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, se esconden. El Señor llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El miedo hace que nos escondamos. Y desde ese momento hacia acá nos hemos estado escondiendo. Te estás escondiendo de distintas cosas. A veces nos escondemos detrás de una sonrisa falsa, de palabras agradables que no creemos y no sentimos. Nos escondemos de otras personas, nos escondemos de nuestra familia y tristemente nos escondemos de nuestra propia realidad. Así que cuando tengo temor, pierdo mi destino, pierdo el gozo y puedo perder la intimidad auténtica. Cuarto punto. El temor me puede llevar a la pérdida de disponibilidad para Dios. El temor nos susurra que Dios no es realmente tan grande como para cuidarnos. Nos dice que no estamos seguros en sus manos. Nos hace distorsionar la forma en que pensamos de Él. Cuando tienes miedo, dice, es que mi Dios no es tan grande. Cuando Pedro tuvo miedo, dijo, es que mi Dios no es suficiente para sostenerme sobre el agua. Puede haber sido su pensamiento. Cuando le fallamos a Dios, a veces el temor, que es una de las cosas que más nos ataca, nos mantiene alejados de Dios porque decimos, es que yo no soy digno. Y se nos olvida que por su gracia tenemos entrada.
Que el temor no te aleje del Señor. Que no haya temor de entender que Él es lo suficientemente grande y maravilloso para transformarte, para perdonarte y para decirte ven. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Así que el temor puede causar estas 4 cosas. Y tal vez estás tan sumergido en ese temor, ansiedad, en esa preocupación, que no habías analizado lo que estás perdiendo por causa del temor. En el verso 29, cuando Pedro vence el temor y camina, Pedro está caminando por fe. Está concentrado en Jesús. Una de las cosas que alivia nuestro temor, que arranca nuestro temor, que nos hace vencerlo, es estar enfocado en Dios. No le quito méritos. Aquí hay ansiedades que nos pueden llevar, como decía, a un trastorno de ansiedad y depresión severa y necesitan ser tratados. Pero también te puedo decir que la medicina para este temor severo, como para el temor que está iniciando, que todavía no ha desempacado maletas, pero está esperando que le des la oportunidad, el concentrarse en Jesús echa fuera el temor. Así que mientras Pedro se concentró, caminó. Una vez quitó su mirada, entonces es que Pedro comienza a hundirse. Esta historia no termina en un Pedro hundido, en un Pedro ahogado. Todo lo contrario. Cuando Pedro comenzó a ahogarse, definitivamente recordó cuán grande es su Dios. Así que Pedro grita: Señor, sálvame. A veces todo lo que necesitamos es dar un grito de auxilio. Es gritar ahí donde estás en tu casa. Es gritar ahí donde estás en la soledad de tu habitación, en tu auto, donde puedas estar escuchando esto en medio de tu temor. Señor, sálvame. ¿Y sabes qué? Jesús no se quedó mirando si Pedro tenía destrezas para nadar, si Pedro tenía premios de poder nadar en medio de una tormenta. Porque Jesús no está sentado, que es lo que a veces pensamos, detrás de un trono mientras tú estás en medio de tu angustia, esperando que tú grites sálvame para saber si cuánto resistes o no. Tan pronto Pedro gritó: Señor, sálvame. El Señor se inclinó, metió su mano y levantó a Pedro. No sé cómo lo puedas imaginar, cómo lo puedas poner en tu cuadro mental. Pero me encantan estas escenas donde veo al Señor inclinarse, meter su mano, levantar a Pedro. Uno de mis versos favoritos de la Biblia es cuando estás en el pozo de la desesperación y Dios mete su mano, me hizo sacar, enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña. Así que Pedro es salvado. Pedro no es salvado por cualquiera. Pedro es salvado por el gran yo soy. Pedro es salvado por el Dios con nosotros. Pedro es salvado por el león de la tribu de Judá. Tú puedes añadir ahí en tu casa y cambiar Pedro por tu nombre y añadirle aquel atributo que tú reconoces de Dios. Pedro es salvado por el Altísimo. Yo puedo decirte que Belkis ha sido salvada por el león de la tribu de Judá. Que Belkis ha sido salvada por el lirio de los valles. Que Belkis ha sido salvada por el castillo fuerte.
cuán grande es tu Dios. Cuán grande es tu Dios. De las últimas palabras que Jesús pronunció mientras estuvo en la tierra, dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. No hay límites para la presencia de Dios. No hay límites para dónde se encuentra Dios. En tu viento, en tu tempestad, en tu temor, allí está Dios. La esperanza sacó a Pedro de la barca. La confianza lo sostuvo y el temor lo hundió. Es importante que te ubiques en esta historia para que la esperanza pueda sacarte de la situación en la que estés. Que entiendas que la confianza en Dios te podrá sostener. Y mira, si te hundes al final del camino, lo más importante es cuán grande es el Dios al que le clama, que tiene la capacidad de meter su mano y salvarte. Y poderte salvar. ¿Cómo consideras a tu Dios? Pequeño. ¿O tienes un Dios totalmente capaz, omnipresente y omnisciente? El 2021 comienza con ¿qué tipo de Dios en tu vida? Dios está buscando gente que se rehúse a permitir que el miedo y el temor dicte la última palabra. Está buscando gente que se atreva, que simplemente se atreva, aunque el miedo los invada, pero que se atrevan a poder salir de la barca. Una vez que confíes, que des un paso adelante y dejes el temor atrás, tu vida jamás será igual. Que el 2021 comience dejando el temor atrás. Que puedas poner tu mirada en el Señor. Yo no te garantizo un 2021 mejor que el 2020. Primero, porque yo no conozco el futuro. Ninguno podemos decir qué sucederá. Pero sí puedo decirte, porque es vivencia propia, que una vez miro a Jesús, pongo mi mirada en el Señor, las cosas son diferentes. Te confesaba al principio que sí he tenido temor. Te puedo decir que aún batallo con el temor, pero he decidido dar pasos al frente. He decidido dar pasos al frente. Y en esta mañana, en este primer domingo del 2021, yo te invito a que des un paso al frente. Si estás siendo invadido por el temor, dime, rehúso. Me rehúso a perder el destino, a perder el gozo, a perder la intimidad. Me rehúso a tener una cercanía con Dios por el temor. Quiero que ores conmigo. Quiero que ahí en tu hogar ores conmigo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador y nuestro ayudador, pueda darnos la fortaleza que necesitamos. Pueda hacernos comenzar a caminar en fe y a no quitar nuestra mirada del Señor. Pueda hacernos fuertes en nuestra debilidad. Si lo pedimos, nuestro Padre que está en los cielos tiene a bien darnos esa fortaleza. Señor, te doy gracias, porque ha comenzado un año más, donde nos das la oportunidad de respirar, de vivir y sobre todas las cosas de reconocer quién eres tú.
Gracias, Señor, porque en este primer domingo del 2021 podemos decir que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca, eres nuestro Señor. Y vengo confiadamente a ti junto con mis hermanos en sus hogares donde están escuchando esta palabra para decir, vengo a ti porque sé que tú eres mi respuesta. Porque confío en que tú escuchas mi oración y que estás atento a mis súplicas. Tal vez estoy aquí, Señor, llorando. No puedo siquiera pronunciar palabras, o tal vez estoy aquí aún hasta con miedo de saber si puedo venir a tu presencia. Pero aquí estoy para decirte, Señor, toma tu lugar en mi vida. Señor, hoy quiero dar un paso al frente y quiero que tomes tu lugar en mi vida. Quiero que me ayudes, oh Dios, en medio de mis temores, de la ansiedad que ha dominado por tanto tiempo. Hoy quiero ser libre en el poder de tu palabra. Hoy quiero que me ayudes a caminar. Señor, gracias por llamarme, por decir ven. Señor, hoy estoy listo, lista para comenzar a caminar. Señor, hoy creo, hoy escucho tu voz y creo en ti, Señor. Señor, hoy pongo este nuevo año, mi vida en tus manos. Hoy reconozco que eres el Señor de mi vida. Hoy acepto la aventura de caminar a tu lado. Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Ha sido una bendición comenzar este domingo llevándote una palabra que Dios no solamente la ha dado a ustedes, sino también la ha dado a mi vida. El riesgo de salir de la barca es grande, pero la realidad es que es peor quedarse dentro de la barca. Te invito a que te atrevas, a que des ese paso al frente y el temor lo vayas dejando atrás, vayas empacando la maleta del temor, porque solo tú eres quien puedes desalojarlo de tu vida. Bendiciones para ti y tu familia.